Hola con todos, en este video vamos a ver la configuración para el chip 74LS48. La conexión física de este chip con el display de tipo cátodo común sería de la siguiente manera. Vamos a tener las 4 salidas que vamos a utilizar del Arduino o del controlador que estén utilizando. De la 8 vendría representada para la letra A, la 9 para la B, la 10 para la C y la 11 para la D. Y esas 4 salidas tienen que ingresar a las entradas A, B, C y D del chip 74LS48. Que como podemos ver internamente está distribuido de la siguiente manera: A para la 7, B para la 1, C para la 2 y la D para la 6. Ya conectadas las salidas de la placa de Arduino con las entradas del chip, ahora vamos a conectar cada salida del chip a una resistencia. Todos estos pines de aquí van a tener una salida de 5 voltios, así que tenemos que conectarlo a una resistencia para proteger los segmentos que vamos a tener dentro del display. Aclarado esa parte, las conexiones físicas quedarían de la siguiente manera: todas estas salidas conectadas a un terminal de las resistencias, y finalmente la otra terminal de las resistencias irían conectadas a los pines que vamos a tener en el display, obteniendo una conexión física similar a lo que se visualiza en esta sección de aquí. El pin medio del display de cátodo común, ya sea de la parte de arriba o de la parte de abajo, lo conectamos al GND del protoboard. Y si queremos encender este punto al costado del número, conectamos una resistencia del mismo valor que estemos utilizando, bueno, o un valor cercano para las salidas del chip. Lo conectamos al positivo. Esa sería toda la configuración física entre un display de tipo cátodo común, el chip 74LS48 y la placa de Arduino. Ahora, si alguno se pregunta cuál es la diferencia entre el LS48 y el LS47, vamos a traer de este lado al LS47 e internamente vamos a poder visualizar que la única diferencia que existe entre el 47 y el 48 es que el 47 tiene las salidas de su chip negadas y el 48 pasa directamente. Es por esta razón que en la programación de Arduino el código es el mismo, ya que vamos a enviar señales en alto para que se encienda determinado segmento. Por ejemplo, si queremos visualizar el número 8 que ilumina todos los segmentos, este chip va a estar enviando por todos sus pines el estado alto, pero como tiene las salidas negadas, de 1 va a pasar a 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y el display de tipo ánodo común enciende sus segmentos con el estado bajo. Y si ahora visualizamos el 48, como no tiene la salida negada, pues envía 1, 1, y eso es lo que vamos a obtener en las salidas, ¿no? 1, 1, 1, 1. Y el display de tipo cátodo común enciende sus segmentos con el estado alto. Y dentro del IDE de Arduino, la programación que vamos a incluir va a ser la que pueden encontrar en la descripción del video. Que sería la siguiente, ¿no? Declaramos 4 constantes que van a ser los 4 pines que vamos a utilizar. En este caso yo estoy utilizando la 8, 9, 10 y 11. Dentro de Void Setup configuramos todos estos pines en modo salida. Y dentro del Void Loop ponemos en estado alto o en estado bajo el número digital que queremos enviar. Recordar que nosotros a través de la placa de Arduino enviamos códigos binarios digitales. Para obtener el número 0 enviamos el 0, 0, 0, 0, que en enteros nos representa el 0. Este chip decodifica esta señal binaria y envía la señal a su salida para los pines que se van a activar del display. Si queremos mostrar el 1 a través de la placa de Arduino, nosotros enviamos el 0, 0, 1, que en enteros nos representa la unidad. Si queremos enviar el 2, enviamos el 1, 0,
00, que en enteros representa al número 2. Y de esa manera hasta llegar al número 9. Teniendo claro eso, low representa los ceros, el estado bajo, y high representa el estado alto o 1 lógico. Verificamos el programa y lo cargamos a la placa física de Arduino. Y como pueden visualizar, obtenemos el conteo de 0 a 9. Y para los que no tienen los dispositivos en físico, nos ubicamos dentro de Proteus. Yo ya tengo simulado el circuito. De todas formas, voy a dejar el archivo. Y para cargar el archivo que hemos programado en el IDE de Arduino dentro de Proteus, nos vamos a File, Preferencias, activamos la casilla Compile, realizamos una vez más la verificación del programa, desplegamos la ventana y copiamos la dirección que termina en .x, sin las comillas. A ver. Control C. Nos ubicamos dentro de Proteus, doble clic encima de la placa y pegamos esa dirección en la casilla Program File y simulamos, obteniendo así el conteo que va del 0 al 9. Llegado a este punto, que les vaya bien a todos y hasta luego.